Vecinos del centro del Valle de Punilla, damos aquí inicio a la emisión 299 de Tal Cual. Como siempre, tratando de acercarle los temas que consideramos son de su interés. Jorge Emilio Ortiz, muy buenas tardes, ¿cómo va? Hola Nicolás, buenas tardes audiencia de Next TV del centro del Valle de Punilla. Y bueno, con esta pandemia que nos trae medio salteado, Nicolás, hace por ahí un tiempo que no nos vemos, y extremando los cuidados, mientras que yo veo, y con esto quiero llegar directamente a nuestra audiencia, de que se está relajando un poco la cosa y es un error que estamos cometiendo, un error que lo vamos a pagar caro. Caro en el sentido de que se van a seguir extendiendo los contagios, las internaciones y los momentos difíciles de pasar. Y a su vez estamos tratando de llegar a una temporada, temas que vamos a estar tratando hoy con Diego Vélez, propietario de un hotel que ya está en estudios. Vamos a estar tratando de llegar lo mejor posible a una temporada para que se pueda desenvolver. Si esto se agranda en Córdoba, Nicolás, vamos a tener problemas muy serios. Seguramente, de todas maneras, vivimos en la incertidumbre en lo que hace a la explotación turística, que es la de la cual vivimos desde el mes de marzo. Todo ha ido avanzando en alguna medida criteriosamente hasta que llegamos a esta instancia en donde comenzamos a delimitar tiempos. Ha llegado la época. Hoy, si usted es propietario de una vivienda en el departamento Punilla y vive en la provincia de Santa Fe, puede estar, y vive en el marco de la provincia de Córdoba, puede estar visitándola. A partir del 15 de diciembre, vuelvo a equivocarme, se da cuenta que toda la información cambia permanentemente. A partir del 4 de diciembre comenzarán precisamente a llegar los que pueden ser propietarios de otras latitudes y comienza a haber el movimiento turístico dentro del marco provincial. Y a partir del 1 de enero tendríamos el avance sobre el orden federal. Todo esto nos va marcando pautas. La ciudad de La Falda, al igual que el departamento, han obtenido el destino seguro hace 48 horas. Esto está indicando de que, somos receptores de turismo. Pero tal como decía Jorge recién, todo esto ocurrirá en tanto y en cuanto todos seamos lo suficientemente responsables. Y ser responsable significa, dentro de eso básico que tenemos, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla o el tapabocas, el uso de lavarse las manos permanentemente, alcohol en gel, alcohol sanitizante, y no hay mucho más. Las estructuras en el orden de lo sanitario nos hablan de que se van a montar y se generaría un hospital modular para el departamento Punilla, ya está garantizado. Los intendentes todavía luchan porque ese hospital modular se sitúe en el centro, probablemente en la ciudad de La Falda. De todas maneras, desde el orden nacional dicen que va a ir a donde está ubicado el Hospital Domingo Funes. Allí una gran discusión. El gremio dice, ¿para qué me van a traer otro hospital si tengo 2 pisos que no estoy utilizando? ¿Por qué no remodelamos o ponen en ordenamiento esos 2 pisos y llevan el modular a otro lugar? Tenemos, por otra parte, el Hospital Santa María, que ha venido conteniendo también la situación. Las decisiones políticas son otras, por ejemplo. Pero los intendentes están discutiendo esto y esperemos que lo consigan con éxito. De hecho, no estamos en condiciones de afrontar un pico en temporada turística. Por más que nos fuese una temporada explosiva en cantidad de gente, siempre el número de visitantes aumentaría la proporcionalidad de contagiados. Entonces, realmente hay que prestarle mucha atención. Creo, Nicolás, que lo que es una muy buena noticia para la humanidad, esto de que prontamente va a estar la vacuna, ha generado esta reacción de relajamiento
o decir, bueno, ya está la vacuna, ya se acabó la pandemia. No, nada que ver, nada que ver. Serán 2, 3, 4 meses que faltan todavía, que puede ser muy duro. Aparte, ¿por qué suponer, si estábamos viendo, en todo esto hemos corrido con una gran ventaja, América, de que todo esto pasó primero en Europa, o sea, hay un seguimiento del proceso de contagio, de tratamiento, etcétera, etcétera. Y hoy están viviendo una segunda ola en el continente europeo. ¿Por qué suponer que no va a pasar acá? Entonces, ¿por qué no aplicamos justamente estos conocimientos, esta experiencia, para poder tratar de prevenirla? En fin, se ha repetido hasta el hartazgo esto, hay que seguir cuidándose. No ha pasado el riesgo y el peligro de la pandemia. Hoy, precisamente, en nuestra ciudad se declaran en una buena cantidad, todavía no tenemos con precisión, por lo menos una gran cantidad de contactos estrechos, de posibles contagiados, y así no va a parar nunca, está dependiendo de nosotros. Sin lugar a dudas. De todas maneras, hay que tener en cuenta que al virus no lo conocemos. Primer tema. Y por eso es lo que está ocurriendo en Europa. Incluso en la jornada de ayer se volvió sobre estudios centrales que se están concretando para comentarnos que en Italia han determinado que 6 meses antes de marzo ya el virus estaba afectando a la población europea. De manera tal que habrá que seguir profundizando en ello. Y las vacunas van a estar, pero tampoco sabemos cuál es el resultado de inmunología que van a dar, de inmunidad que van a dar dentro de tiempos prolongados o lapsos cortos. En definitiva, lo que hay que hacer es seguir cuidándose, y esto es así de claro. Vamos a entrar en la etapa de turismo, como decíamos, y esto ya está comenzando a ocurrir. El próximo fin de semana en la ciudad de La Falda abre el autocine. El fin de semana también va a estar abierto para los habitantes locales el complejo Siete Cascadas. Todo el mundo quiere ir cerrando sus protocolos, temas que vamos a estar hablando también con Diego Vélez en instantes. Y también tenemos invitada a Marta Rocha, de Patrimonial Giardino. Con ella vamos a estar tocando temas relativos a esa localidad en la jornada de hoy. Vamos a la primera pausa. Nicolás, me muero por preguntarle a Marta Rocha cuándo, en qué, porque yo me acuerdo cuando iba a TEA y de golpe era Villa Giardino, cuándo, en qué momento y por qué motivo se hizo este cambio de nombre o comenzó este nombre nuevo. De ello y de mucho más. También recordemos que Marta Rocha ha estado participando de esta denuncia que hace poco aquí con el doctor Zuriaga hiciéramos pública. Bueno, vamos a la pausa. Cuando comience el segundo bloque vamos a empezar con un protocolo para hotelería aprobado en Huerta Grande. Hay que aclarar que el de La Falda en el día de hoy, miércoles, recién se les va a comunicar a los hoteleros. Pero bueno, tenemos un avance y creemos que puede ser parecido. Vamos a la pausa. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco amigo. A quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Hass Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Hass Premium ya llegaron al centro de Punilla. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Soy Claudia del Merendero Arco Iris. Hay tanta necesidad en el barrio que uno se siente bien a ayudar a los demás. Quisiera que esto nunca se cierre, que siempre siga, porque
Cada vez hay más niños y más niños ahí en el barrio. Entre todos nos podemos ayudar. Y sería lindo que nos unamos todos. Sería muy lindo. Más la situación como uno está pasando, sería esencial que nos unamos todos. Ahora más que nunca. Amelio Ortiz, Autos y Motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda, Sierras de Córdoba. Pagar tus tasas municipales ahora es mucho más fácil. La Municipalidad de Huerta Grande se renovó. Ahora los cedulones pueden pagarse de manera online, por teléfono y también por WhatsApp. Te comunicás con nosotros, te enviamos el cedulón por mail o por WhatsApp y podés abonarlo en nuestra caja municipal, en los lugares habilitados o por teléfono, con tu tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Envíanos un WhatsApp al 3548 549416 o al 3548 549418, de lunes a viernes de 7 a 13:30 horas. Nunca fue tan fácil estar al día con tus impuestos. Lo que estamos observando es el protocolo turístico que se ha generado para la localidad de Huerta Grande. No tiene explicaciones, las imágenes son bastante claras y esto es aproximadamente lo que puede llegar a ocurrir cuando un visitante llega a un establecimiento hotelero de nuestra región. Bien, estamos observando cómo se ha instalado el turista en el establecimiento que vino a alojar, a donde se aloja, y ahora ya está haciendo el check-out. Pero bien, Diego Vélez, usted va a tener parte de responsabilidad, sin lugar a dudas, en la recepción de visitantes. ¿Cómo observa estas medidas que se están planteando? Ante todo, buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, la verdad que ya hace semanas que se viene trabajando con un protocolo que el Ministerio de Turismo de la Nación dio a conocer, que hay, se podría decir, directivas que son vectoras para poder tener protocolos mínimos. Y como bien decía Cuquín, en el día de hoy iba a haber una capacitación por parte de Sebastián Flores, del municipio de La Falda,
capacitando al sector privado, puntualmente a los hoteleros, en cuanto a los protocolos que va a utilizar el municipio para llevarlos al sector privado, ¿no? Así que los detalles puntuales los vamos a tener hoy, pero como te decía, el sector privado de la falda, tanto hoteleros como cabañeros, ya vienen trabajando con tiempo en las medidas básicas de protocolo y como bien decían ustedes, ¿no? También con esta incertidumbre por los datos que van surgiendo, inclusive vos fíjate cómo es el tema que mucho se habla en cuanto al turista, pero por ahí no se está hablando mucho en cuanto al personal, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos dos recepcionistas y los dos recepcionistas se contagian con COVID? Entonces se tiene que pensar también ya en la planificación del personal para cómo rotarlos por semanas, tanto lo que es mucama, mozos, serenos, recepcionistas, o sea, el tema es complejo, bueno, pero bueno, se está trabajando en eso, ¿no? Diego, y eventualmente la ecuación económica, si van a tener que tener previsto por ahí más personal de lo que otras temporadas han requerido, y además van a estar limitados en la capacidad de recepción, ¿cómo es esto? Sí, es una muy buena pregunta. La verdad que es importante resaltar que desde el comienzo de la pandemia ya el 22% de los hoteles a nivel país cerraron. Peligra que en los próximos meses cierre el 45% de los hoteles. Ahí un amigo hace poco nos comentaba que se habla que el Hotel Sheraton de Córdoba estaría cerrando sus puertas, o sea que la situación sigue siendo crítica, ¿no? Todo hotelero cabañero va a comenzar con un monto elevado de deuda, todos van a estar prácticamente retrasados seguramente con un impuesto en créditos que se sacaron. Y como vos decías, Joaquín, la verdad que la rentabilidad hoy es muy baja, venimos de 8 meses sin actividad y nos vamos a encontrar con un turismo que va a estar, se podría decir, restringido en muchos aspectos. Como bien hablábamos con otros privados, hay una sensación extraña porque se nota que mucha gente quiere salir a vacacionar y por otro lado no se ve reflejado en el nivel de reservas, tanto en cabañas como en hoteles, más en hoteles que en cabañas. Pero consultas. Consultas hay. Por ahí no hay reserva, hay consulta. Exactamente, hay consulta, pero no se están efectivizando las reservas concretas, ¿no? Que eso obviamente está generando cierta alarma. Hay hoteleros, colegas que están pensando en no abrir en la temporada, puntualmente por lo que vos decís, primero porque es bajo el nivel de consulta y de reserva y por otro lado teniendo en cuenta que va a tener que tener quizás mayor personal y teniendo menor actividad, no le va a cerrar la ecuación económica. Por lo tanto, la situación es crítica. Lo que sucede es que también hay un efecto psicológico que después de venir de 8 meses cerrados, todos van a hacer un esfuerzo para, obviamente, tratar de abrir sus establecimientos y poder brindar un servicio y generar un poco de movimiento económico, ¿no? Porque, como les decía, 8 meses la verdad que es muchísimo. Ahora, pero sí, el debe, el haber, la rentabilidad está muy complicado, ¿no? Más incierto que la pandemia misma. Exactamente. Bien, ahora, pero disculpa, Nicolás, para redondear este tema. Sí. Ahora, ¿están teniendo en cuenta en eso para establecer una tarifa? ¿Lo van a tener en cuenta o no? ¿O van a ir a la actualización, digamos, que marca la inflación de la... Sí, te cuento lo que hicimos nosotros y lo que están haciendo algunos hoteleros colegas, que obviamente en medio de una pandemia y sabiendo que uno quiere abrir las puertas de los hoteles y quiere trabajar, también tiene que ser coherente con la tarifa. Por lo tanto, está sucediendo esto, que también ya se venía dando hace tiempo, ¿no? Quizás hay hoteles que no se ajustan muchas veces la tarifa a la inflación por medio a no poder trabajar, entonces no ajustan la tarifa. Pero lo que está generando ahora la pandemia es que quizás el que quería ajustar en base a la inflación, estamos hablando, en muchos casos había personas hoteles que iban a incrementar la tarifa un 50% respecto al año pasado y ya están pensando en incrementarlo un 30% y no el 50% para asegurarse que haya un caudal de turistas, ¿no? Teniendo en cuenta lo que vos decís, lo que estamos hablando, que también está medio reticente el turista para ver qué decisión toma. Hay una encuesta que la verdad que es para tener en cuenta, que se entrevistó a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y el 50%
tiene intenciones de salir, el otro no. O sea, es alto el nivel de gente que se quiere cuidar y se quiere preservar en su domicilio, ¿no? Esto es toda una realidad. Y hablamos de modificar la tarifa en un 30 o un 40%, que es lo que más o menos se viene estableciendo. Ahora, pregunto, ese 30 o 40%, ¿está incluido este bendito seguro que todavía no sabemos quién lo toma? Si el visitante o el hotelero, ¿y qué costos tendría, por ejemplo? Sí, realmente, Nicolás, nosotros a eso no lo hemos contemplado porque todavía no hay nada concreto. Obviamente, lo que se había hablado en un primer momento, lo que se había escuchado por parte del Ministerio de Turismo de la Nación, que lo iba a pagar el turista, ¿no? Cada turista que salía iba a tener que viajar con el seguro. Ahora, si lo tiene que absorber el hotelero, y que quizás también es probable, y bueno, va a haber que absorberlo y tenerlo en la estructura de los costos. Pero bueno, es otro costo más que se suma, que impacta en la rentabilidad del hotel. Pero sinceramente todavía no hay nada en concreto en cuanto al seguro. Estoy hablando de la provincia en Córdoba, ¿no? Estoy escuchando que creo que Neuquén va a solicitar un seguro de COVID. Bueno, ahora tenemos el tema tarifario, 30-40%, y vemos, por un lado vemos, no es algo que esté fijo. Por el otro, ¿en cuánto se reduce la cantidad de alojamiento en cada establecimiento? ¿En el 30, en el 50, en el 70? ¿Vos te referís a la estructura del hotel? Tengo la estructura del hotel para 100 alojamientos. ¿Voy a poder tomar 50, 70, 30? En teoría, hasta el momento, se puede tomar la totalidad de las plazas. En teoría. Por eso, no sé qué va a pasar ahora dentro de una hora cuando den las normativas, pero lo que teníamos, las directivas de provincia, era que se podía utilizar el 50% de la capacidad, el 100% de la capacidad hotelera. Así que obviamente con las medidas de protocolo necesarias para trabajar con el 100% de la capacidad hotelera, ¿no? Así que bueno, también tenemos que esperar esas decisiones. Seguramente vos por ahí tenés otra información, pero la que tenemos nosotros... No, teníamos información de que se iba a trabajar en porcentaje reducido, incluso Jorge lo dijo recién. Sí. Lo que sí tengo entendido es que se deben limpiar todos los ambientes, incluidas las habitaciones, cada 3 horas. Sí. Eso me está indicando que la cantidad de personal se va a incrementar y esto tampoco está considerado dentro de la tarifa. No, se han evaluado obviamente factores, pero bueno, todas las cosas que estás manifestando son cosas que agregan costo obviamente a una estructura que se hace muy difícil para el hotelero. Por eso hay algunos hoteles, inclusive colonias, que están tomando la decisión de no abrir en esta temporada 2021. A ver, pero seamos concretos. Sí. Usted tiene un hotel de alta categoría. En alguna medida, creo que puede disponer de una buena cantidad de alojamientos. Sí. Ahora, aquí tiene una categoría inferior. Con los planteos que se hacen, evidentemente no le va a ser rentable bajo ninguna forma. Le va a ser muy difícil. La verdad que le va a ser muy difícil. Ya se vio plasmado en esta cuarentena, lo hemos hablado, en nuestro caso son 18 empleados en blanco, que se ha podido soportar esa estructura con preventa, con ahorros familiares, haciendo un esfuerzo grande, pero hay hoteleros que tenían estructura más chica que no pudieron soportar, tuvieron que despedir gente, otros prácticamente cerraron sus puertas. O sea, a ver, quizás parece medio duro, ¿no? Pero es la realidad, lo que hablamos es la realidad, lo que estaba pasando, que la situación es sumamente crítica. Es crítica, y como vos decías, los hoteles de mayor categoría tienen una estructura, una espalda por ahí para soportar, pero los de menores categorías lamentablemente están en una situación muy complicada. Sí, un mercado diferente, este es el otro tema, porque un mercado con mayor poder adquisitivo. Exactamente, inclusive hay otros indicadores que Turismo de la Nación dio a conocer ese programa que era de incentivo al viaje, que era el famoso previaje, en la cual un turista pagando el 100% del alojamiento, después le permitía tener un 50% de crédito, se podría decir, a su favor para utilizar, inclusive en todo el país, y no alcanzó ni las expectativas, o sea, alcanzó el 25% de la expectativa que tenía el Ministerio de Turismo de la Nación. Eso también demuestra por qué lo están extendiendo, porque la verdad que yo creo que en una condición normal, obviamente, hubiese sido
espectacular porque la gente vacaciona y obviamente tiene un 50% para utilizar en restaurantes, etcétera, etcétera. Pero en estas condiciones la gente se ha retraído y no ha utilizado ese beneficio de turismo de la nación. Por eso que la situación muestra un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que está difícil, el nivel de reservas no es el esperado, uno quería tener mayor índice de consulta y de reservas, pero obviamente el contexto está demostrando que la realidad no es así. Seguramente con el paso del tiempo, recordemos que recién el lunes el gobernador estimó las fechas, claro. Inclusive se habló también, no sé si se acuerdan, hace nosotros 3 semanas atrás se hablaba que podía peligrar la temporada y ya se estaba pensando en el 2021 sin una temporada, ¿no? O sea, ya se estaba pensando qué medidas se iban a tomar, extremas. Y sin embargo, bueno, la cuestión cambió. El lunes el gobernador dio esta información y dio un poco de certeza, por lo tanto creo que de a poco se va a activar también el nivel de consulta y de reserva, porque también es cierto, si bien la gente tiene miedo, también es cierto que la gente quiere salir y lo necesita, ¿no? Sí, necesita sobre todo las cosas. Diego, algunas de las pautas que se dicen, que se va a poder usar una pileta o no se va a poder usar, el turista tiene que traer la ropa blanca, va a poder desayunar en el comedor, en el desayunador o en la habitación, y si así fuera, me parece una medida medio irracional porque no desayuna o no almuerza en el hotel y va y almuerza en un restaurante, o sea, totalmente. No está evitando el distanciamiento. ¿Qué se sabe de todo? Totalmente. Bueno, las medidas básicas, la verdad que se habla de, ya sea el desayunador o comedor, se han eliminado, muchos hoteleros han hecho ya, el tema de la cantidad de mesas, por lo tanto el desayuno seguramente va a ser por tandas, en 2 turnos, en el caso nuestro, y va a depender también de la capacidad y la estructura del hotel, porque uno si tiene comedor grande lo puede hacer, pero hay hoteles más chicos van a tener que, quizás si tienen gente, toda junta desayunando, van a tener que poder hacer 2 o 3 tandas, ¿no? Eso por un lado. El tema que es un tema interesante, el de la ropa blanca, no está todavía nada definido, pero en nuestro caso, por ejemplo, estamos sugiriendo, invitando, si el turista quiere traer su ropa blanca, inclusive su almohada, lo puede hacer, que es una medida para que tenga el turista también mayor seguridad, que es su ropa blanca. Se está hablando de, antes cuando por ejemplo se hacía la habitación, habitualmente y se lavaba la ropa blanca un día de por medio, se está hablando que sea cada 3 días o que permanezca la ropa blanca los días que permanezca el turista. Esas medidas se están adoptando ya se están pensando en implementar. Y después lo que es tanto pileta climatizada como sector de spa en cuanto a masajes, la verdad están sugiriendo por ahí que no se utilicen o que se utilicen con distanciamiento. Lo que pasa es que es muy complejo también implementar en una pileta climatizada que las personas estén separadas. La verdad que es muy complejo. Diego, un turista que no puede ir a la pileta, me parece que le están quitando, digamos, uno de los motivos principales. Es decir, bueno, cuando voy de vacaciones voy a nadar, me parece que sería muy contraproducente que no se permita. Totalmente, porque la gente, sale a vacacionar y en este tipo de hoteles o de cabañas también busca el servicio complementario que es el de spa, de estar en una pileta climatizada o la pileta al aire libre, y que se encuentre con este tipo de restricciones va a ser complejo. Por eso también lo que se le pedía muchas veces tanto a provincia, que los protocolos que se instauren sean también lógicos de su aplicación, porque si son estrictamente rígidos, y bueno, a veces no se pueden implementar, entonces es mejor que tenga una cierta flexibilidad para que se puedan adaptar a diferentes tipos de establecimientos, ya sea hoteles y cabañas, pero si es muy rígido, la verdad se hace difícil brindar un servicio al turista que viene buscando algo diferente después de haber estado 8 meses encerrado en su casa, ¿no? Si bien es una situación inédita, es nuevo, vos sos un hombre que viene de la hotelería y sos un profesional del tema. ¿Cómo observás o cómo pensás que se va a dar la temporada con los pocos datos que tenemos? Es una opinión personal, como vos decís, con los pocos datos que tenemos. Yo creo que la temporada va a ser buena. Van a trabajar, obviamente, más las cabañas y los hoteles de categoría. Yo creo que los hoteles de 1 y 2 estrellas están en una situación muy complicada.
Ni hablar de los hoteles que están preparados para tomar contingente de jubilados, que prácticamente yo sé que están en una situación ya extrema, al caso que bueno, muchos de esos hoteles ya cerraron, con una baja rentabilidad, como estábamos hablando, y, a ver, no quiero ser alarmista, pero con muchas posibilidades que luego de Semana Santa hace una restricción nuevamente. Por lo tanto, en este caso, tanto el hotelero como el comerciante tiene que estar planificando un poco lo que se denomina el flujo de fondos, porque el dinero que entra en enero y febrero, ¿cómo administrarlo si hay otro aislamiento preventivo y obligatorio a partir de marzo, ¿no? Por eso, no quiero ser alarmista, pero es lo que también ha sucedido en Europa, que ojalá, también como decía Cuquín al comienzo, y lo decía vos, Nicolás, si la vacuna es efectiva y se pueden vacunar. Bueno, hay que ver también si la vacuna llega a esa fase, si realmente es efectiva, pero el panorama realmente es incierto. Inclusive, te digo más, porque como lo dije en un comienzo, acá nos encontramos con hoteleros, cabañeros, comerciantes que ya vienen arrastrando un pasivo importante. Yo la verdad no quiero dar números acá porque por ahí puede sonar un poco obsceno, pero estamos hablando de hoteleros, estamos hablando de millones, no estamos hablando de 50, estamos hablando de millones de pesos que están para atrás, que están en el pasivo, que se contemplaban en que haya un saldo positivo, estamos hablando fines del 2021. Entonces, si uno piensa el fines del 2021 y hay una restricción a partir de marzo, bueno, no quiero pensarlo, ¿no? Pero, a ver, viendo un poco el lado positivo, yo creo que va a ser una temporada, entre comillas, buena, después de 8 meses de haber estado cerrados. La gente obviamente va a consumir, pero también está esa cuestión que yo creo que el consumo va a bajar en comparación obviamente al año pasado por las restricciones lógicas, en los cuales comercio van a tener menos mesas, por lo tanto va a haber menos facturación. Así que el panorama es difícil. ¿Qué hay, Diego? No sé si está confirmado o no, o es una sugerencia también, de que no se iba a permitir estadías de menos de 4 días ni más de 7 días. Esto no fue una cosa oficial, pero fue algo que circuló. Sí, la verdad que otra versión también que surgió como tantas que... No está confirmado. No está confirmado, la verdad que no está confirmado. Por lo tanto, nosotros estamos tomando reservas ya de días más prolongados, ¿no? En el caso que hay un interesado de una semana, de días, se está tomando. No hay ninguna confirmación de esas versiones que es cierto, están dando vuelta, ¿no? Inclusive la pileta climatizada, etcétera, etcétera. Bueno, antes de que se hablara de venta anticipada de alojamientos, precisamente vos eras uno de los que comenzaba con el sistema previaje. ¿Qué resultados te dio? ¿Qué resultados ves? Ya en alguna medida lo anticipaste, que no han sido todos los satisfactorios que se esperaba del programa nacional. ¿Y quiénes han venido desarrollando también esto? ¿Qué comentarios tenés al respecto? Sí, bueno, la verdad que cuando charlamos la última vez, que no me recuerdo si fue en junio, nosotros hicimos ese programa Fue cuando creíamos que la pandemia ya terminaba. Sí, exactamente. La verdad que tuvo un efecto muy positivo. Tuvo un nivel de facturación alto, por suerte fue lo que permitió, como te dije, cuál era el objetivo, mantener la estructura del hotel y el personal. Con esos ingresos se pudo mantener estos 18 empleados que te comentaba. Pero ¿por qué? Ahí hubo algo concreto que fue clientes del hotel, que son de 30 años del hotel, que obviamente confiaban con una muy buena tarifa que la pueden utilizar hasta diciembre de 2021. Entonces ahí un poco estuvo el secreto en un precio muy bueno que el turista aprovechó, ¿no? Esto, como bien decía, que la pregunta es muy buena, no se vio reflejado, por ejemplo, en el previaje, claro, ¿no? Pero creo que también, obviamente, cómo ha avanzado la cuarentena ha generado que la gente se cuide más o lo piense 2 veces al momento por ahí de salir, ¿no? Sí, encima con una acción así que me parece muy buena y me parece como es el comercio del futuro, en este país te juega en contra de la inflación, ¿no? Si vos un hospedaje que ya lo cobraste hace un mes lo vas a tener que dar en julio del año que viene, madre mía. Sí, totalmente. Acá se ha vendido un voucher a un costo muy bajo y cuando tenga que dar el servicio en noviembre de 2021 seguramente voy a estar con los números. La tremenda encrucijada de un rubro de los más golpeados, que es la hotelería. Todos los rubros están golpeados, ¿no? Pero este particularmente, y a solo 40 días por ahí de empezar
lo que sería la temporada alta. Te lo regalo, Diego, esperamos que todo funcione, porque aparte todos dependemos de que la temporada sea muy buena, ¿no? Sí, últimas palabras porque nos despedimos. Sí, no, se están juntando también los hoteleros para pedirle al municipio que tenga en cuenta la exhibición de la tasa de servicio de la propiedad, porque se entiende que, bueno, hay 8 meses de inactividad, es una tasa sobre puntualmente los hoteles. Estamos hablando de montos a veces que rondan los 20.000 pesos por mes, en 8 meses son como más de 150.000 pesos. Así que bueno, son medidas para que el Estado también ayude al sector productivo, ¿no? Bueno, teléfono para Diamín. Sí, lo voy a hablar con él. Sin dudas, la experiencia de enfrentarse a lo desconocido. Esto es lo que estamos viviendo y esto es lo que nos sucede. Gracias a ustedes. Bien, nosotros vamos a la pausa y ya retornamos. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco amigo. A quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Hass Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Hass Premium ya llegaron al centro de Punilla. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Soy Claudia del Merendero Arco Iris. Hay tanta necesidad en el barrio que uno se siente bien a ayudar a los demás. Quisiera que esto nunca se cierre, que siempre siga, porque cada vez hay más niños y más niños hay en el barrio. Entre todos nos podemos ayudar. Y sería lindo que nos unamos todos. Sería muy lindo. Más la situación como uno está pasando, sería esencial que nos unamos todos. Ahora más que nunca. Amelio Ortiz, Autos y Motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda, Sierras de Córdoba. Pagar tus tasas municipales ahora es mucho más fácil. La Municipalidad de Huerta Grande se renovó. Ahora los cedulones pueden pagarse de manera online, por teléfono y también por WhatsApp. Te comunicás con nosotros, te enviamos el cedulón por mail o por WhatsApp y podés abonarlo en nuestra caja municipal, en los lugares habilitados o por teléfono, con tu tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Envíanos un WhatsApp al 3548-549416 o al 3548-549418. De lunes a viernes, de 7 a 13:30 horas. Nunca fue tan fácil estar al día con tus impuestos. Bien, continuamos entonces con Tal Cual TV y nos vamos a hablar un poco, vamos a historiar, qué lindo es historiar. En este caso Villa Giardino, alguna partecita, algunos conocimos que se llamó en sus orígenes Estación TEA o TEA y luego cambió Villa Giardino. Para ello hemos invitado, gracias y buenas tardes Marta Roche por venir. Gracias, buenas tardes.
Contanos un poquito. Marta participa de Patrimonial Villa Jardino. Villa Jardino Grupo de es gente, un grupo de amigos. vecinos autoconvocados, pero de igual manera yo estoy estudiando la historia de Jardino, investigándola desde hace más de 40 años. Y sos nativa, aparte. Y soy nativa de Jardino, por eso el interés tan Nadie- arraigado a mí, digamos, de saber el origen de mi pueblo. Bueno, no quiero deschavar tu edad, pero ¿sos nativa de Té o de Jardino? No, de Jardino, de Jardino. Ah, bien, soy bien, nativa bien. de Jardino, sí, sí. Contanos Mi esto. papá era nativo del lado de Tea, Ajá. porque nació en la estancia del Periquillo, que también era de Miguel Tea. Miguel Tea. Miguel Tea. Miguel Tea fue un ingeniero italiano que vino acá a la Argentina en esta gran inmigración que hubo después del 1880 o alrededor de 1880. Vino él y un hermano. En verdad el origen de Tea no es italiano, sino que es griego, porque sus papás eran griegos y vivían en Italia. Uno de ellos, o sea, Miguel, se viene a Córdoba, empleado del ferrocarril, que en ese momento estaba en pleno auge, digamos, haciendo todas las conexiones, ¿no? De Buenos Aires a Rosario, de Rosario a Córdoba. Tenemos el dato, digamos, el tren empieza a funcionar desde Córdoba a Ahí tenemos a la Cosquín. estación, mira, la estación de tren. Sí. ¿De cuándo, de qué fecha decís? La estación se construye en 1916. Miguel Tea compra toda esa propiedad que estaba de la ruta, Ahí, digamos. disculpa, el de Boinita es Miguel Tea. Sí. Bien. Sí, en todos lados aparece, en todos lados, en unas cuantas fotitos que hay de esa época, de Miguel Tea con boina y camisa blanca y un corbatín negro, siempre llevaba Bien. eso. Lo van a ver en esa fotito también, está ahí entre medio de la gente. Después hay otra foto de cuando llegan, en esa también, está atrás, porque era un hombre medio bajito, y atrás ahí de unos de los gauchos que están en ese lugar. Ese fue el primer contingente, digamos, de compradores que llegó a Villa Jardino en 1939 para asistir al primer remate de tierras que hace Jardino. Ah, bien. Ugolino y Juan Jardino. Y esa foto, donde están, esa también, que son todos los primeros compradores, eran todos amigos de un contingente que trajeron los Jardinos, amigos de ellos, también ellos tenían industria textil en Buenos Aires. Ya hablando de Jardino, pero nos estamos yendo muy lejos. Vamos a esto vamos primero. a Tea. Don Miguel Tea, ¿y por Sí. qué se llama Tea? ¿Fue el colón o el primer...? Él compró esas tierras que están de la ruta para el otro lado, para el oeste, digamos, Claro. donde después se construye la estación. Compra en 1908. Ahí había una propiedad donde está el molino, que en verdad ahí funcionaba un molino cerealero, que eran de una estancia del siglo XVIII, que había pertenecido también a los herederos de los Capdevila, porque los Capdevila compran en 1744, más o menos, 1716, todo lo que hoy abarca Villa Jardino. Bien. Villa Jardino y parte de Tea, ¿no? Pero no Bueno, existía una comuna como tal, digamos, era una estancia. en esa era una estancia, simplemente. Tea, cuando él instala la estación de trenes en 1916 y empieza con la explotación calera, porque compra esas tierras, digamos, más que nada buscando explotar las piedras calizas, que teníamos muchas en la zona. Y igual en todo Córdoba, digamos, fue como un auge, y sobre todo en la sierra, el tema de la explotación calera. Ahí está cuando están construyendo el molino, Sí, la sí. base, porque en esa, donde está la base esa, funcionaba un molino cerealero del siglo XVIII, que era accionado por agua. Hay una construcción de un canal que toma agua Ahí está. el agua desde el río y viene, eso es el dique San Juan, en la sierra, del otro lado. Es lo que construyen los Jardinos después. Bien. Pero ese es 1942. Eso sigue siendo el molino de Tea. La estancia esta de Miguel Tea, como tenía mucho dinero, empieza la explotación calera, construye la estación, construye el ramal que iba 4 kilómetros hacia el oeste, donde tenía las canteras para sacar la producción caliza, y la traía a la estación que él mismo había construido y mandaba a Córdoba en
en tren, digamos, su producción a los hornos que tenían San Vicente, que son esos, es la fábrica de Miguel Tea, digamos. Bien. Que quedaron abandonados, esos hornos todavía hoy existen y están en ese estado, digamos. Ajá. Es una zona Bien. que está abandonada. Miguel Tea en 1920 más o menos construye el ramal ese hacia las canteras. Como, bueno, esto fue todo una industria, digamos, una mano... Es aquello que está para el lado allá del castillo de Sí, los Troncos, por ahí. ahí. ¿El castillo ya existía? No, es El posterior. castillo estaba desde 1912. Más o menos. También. Eran amigos, digamos, porque el castillo lo construye el ingeniero Eduardo Quinteros, que también era amigo de Tea, que también decían que era ingeniero Tea, pero todavía eso no lo pudimos aseverar. Y también estaba propietario de una zona cercana al Castillo de los Troncos, que es las Chacras, la estancia de las Chacras. Había otro ingeniero también, que fue director de catastro de la provincia en esos años, a principios del siglo pasado, que también eran todos amigos, todos conocidos, y por esa razón es que compran y deciden explotar la piedra caliza, que en la zona había mucha. Eran socios, digamos, Quintero, Sí. junto con Tea y junto con el ingeniero, bueno, se me fue el nombre, después me acuerdo. Bien, empiezan a lotear, digamos, colonizan sí, a sí, lotear, sí. empiezan a venir. Después empiezan ellos como Tea trajo mucha mano de obra, digamos, gente que venía a trabajar a las canteras, el ferrocarril ya existía porque ya había pasado en 1892 por acá. Eso también hizo mucha migración, digamos, desde el norte, de acá de Punilla o de Cruz del Eje, La Rioja, venía mucha gente a través del ferrocarril a trabajar en estas canteras, como así vinieron acá a La Falda, la zona de Piedras Grandes y demás. Y la de Valle Hermoso, o sea, toda esta zona era de explotación calera. Y esa fue la razón, digamos, porque a través del ferrocarril fue donde se empezaron a poblar y a armar comunidades, a armar grupos, ¿no? De comuneros o de gente que habitaban la zona. De hecho, en la zona cercana al ferrocarril, a la estación de trenes, antes de 1939, en 1936, 35, vino una familia que instaló ahí cerquita unos ranchos donde tenían un negocio de almacén de ramos generales y a su vez daban habitaciones, digamos, para alojarse a la gente que venía en el tren, que venía buscando trabajo y después trabajaban en la zona de las canteras, propiamente dichas. Así que, bueno, eso fue un poco lo que fue armando, digamos, todo esto. Bueno, cuando hablamos de tren, Marta, sí. porque por ahí nos están escuchando algunos jóvenes que se hacen la idea de tren, y lo que ven ahí no es un tren, es un coche motor. Así se llamaba la máquina que traía a los pasajeros. El tren era mayoritariamente de carga, sacaban los adoquines, los bloques de caliza, pero para los pasajeros el coche motor. Sí, pero el coche motor empezó a funcionar ya para después del 20, más o menos, un poquito más ¿no? adelante. Porque antes era el trencito. Era el tren a las máquinas a vapor y traían los vagones de carga, más que nada. Y en algún momento aparece Villa Giardino. Y bueno, Miguel Tea, después empieza a lotear, digamos, parte de lo que fueron sus tierras en los alrededores de la estación, más que nada, porque era ahí donde venía la gente y se concentraba. Entonces, ellos lotean ahí, después aparece Los Jardinos en 1937, que vienen al Hotel Altos de San Pedro, que ya existía, que estaba desde 1912. Ese hotel, bueno, para esa época estaba en pleno auge también, en el año 37, cuando vienen Los Jardinos, y encuentran que había un cartel donde decía que pronto se iba a rematar. Hablan con el ¿Vienen como turistas Los Jardinos? Sí, vinieron como turistas. Vinieron a alojarse ahí, también en el Hotel Alto de San Pedro funcionaba una confitería que era muy famosa, una casa de té, que se llamaba La Oriental, y también era como característico, digamos, el paseo de la gente que se alojaba o en La Falda, o en Huerta, o en otros lugares. ¿De quién era el Hotel San Pedro? En ese momento de Tomás Varela, que fue el que lo construyó. Tomás Varela había sido un heredero de parte de esa estancia que se llamaba Cañada de la Merced, La Punilla, o sea,
eran todas tierras, digamos, estaban unificadas y después se la dividieron a fines del 1800. Tomás Varela era un heredero de estas tierras y él construye, no sé, influenciado, yo digo que siempre que fue por el Hotel Eden, construye un hotel en ese lugar. Bien, entonces llegan los Giardino, una familia, me imagino, ¿de dónde vienen? Sí, era un matrimonio, Ugolino Giardino y Juana Micono. Vienen de Buenos Aires, ellos eran industriales textiles, eran italianos. Llegan a la zona y bueno, cuando se enteran de que ese lugar lo remataban, lo compran en el año 38 y en el año 39, ya para esa fecha, desde el 37 al 39, habían loteado. Compraron la estancia, lotearon toda la parte que daba hacia la ruta, que en ese momento 38 no estaba asfaltada todavía, claro. Cercana a la estación de trenes, y ellos ahí fue que lotean y urbanizan, digamos, ese loteo. En el año 39... Digamos, esto sería de la actual ruta 38 hacia el este. Sí. Ahí empieza a desarrollarse esta Villa Nueva. La Villa Nueva, sí, que es Giardino. Ajá. Y después, bueno, siempre estaba el litigio, digamos, entre si el nombre iba a ser Villa Giardino o iba a ser TEA. Seguían conviviendo, digamos, las dos comunidades, ¿no? Los que vivían del otro lado de la ruta, del este y los del oeste. Y en el año 62 se crea una comisión del lado de TEA, digamos, ya para que se definiera cómo se iban a denominar, digamos, esta zona de Villa Giardino, y porque a Villa Giardino cuando lo inauguran o empieza el primer loteo, lo nombran como pueblo Alejandro Giardino. O sea, como el pueblo Alejandro Giardino. Ya era un pueblo, digamos, y aparte ya habían hecho toda la infraestructura de servicios. Porque los Giardino, aparte de urbanizar, de lotear, hacen la escuela, todos los edificios públicos, la plaza, etc. Bueno, y ahí después del año 62 se crea otra comisión del lado de Giardino que piden que se nombrara Villa Giardino a toda la localidad, porque era lo que le había dado mayor auge, mayor nombre, digamos, mayor cantidad de habitantes, etcétera. Entonces, bueno, en el año 64, el decreto es el 1523, que es un decreto de la provincia, del gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, el 12 de junio de 1964 se lo nombra Villa Giardino y se deja el otro nombre como Estación TEA. Bien. Ese es el nombre oficial, digamos, que tenemos. Bien, fascinante la historia y no era tan sencillo, hermoso, ¿no? Tenemos muy poquito tiempo, pero teníamos nos queda un instante. Sí. Hablábamos del Hotel Alto San Pedro. Precisamente usted es una de las firmantes de la demanda que se ha presentado, que involucra al defensor del pueblo de la provincia, al intendente y a algunos de los funcionarios del municipio. ¿Cómo está esa causa? Está presentada en septiembre de este año, el 29 de septiembre, y bueno, está todavía en fiscalía. No hemos tenido novedades de avance o no. Es una denuncia penal por 3 hechos, digamos, que es el peculado, daño y la falta, digamos, de... ¿Cómo? Apropiación también sí, puede ser apropiación de esos espacios que estaban dentro de una ordenanza municipal de zonificación, estaban como zonas verdes recreacional, o sea, estaban así denominadas, y ese lugar casualmente es el que se está desmontando, desforestando total, de raíz. Se ha sacado cantidades de tierra y de árboles que se lleva a otro predio para rellenarlo, digamos. No sabemos cuál es la finalidad. Eso es una zona roja, zona amarilla, digamos, para la ley de bosques, o sea que cuando
si hay lluvias fuertes, esto va a tener muchas consecuencias, digamos, porque cercano están los nacimientos de las cuencas, del arroyo del Alto de San Pedro, por ejemplo. Sabemos que Jardino es nacimiento de cuenca, digamos, de todo lo que van al lago San Roque. Entonces, el arroyo también del Alto de San Pedro también se ha obstruido, se ha desviado el curso. Bueno, al cerrar el camino del Alto de San Pedro, que era un camino centenario de uso y costumbre, tenemos el tema de que no tenemos acceso, digamos, al curso de agua, a las costas de los arroyos y tampoco al dique San Juan, que son los que proveen el agua a la localidad. ¿Han sido informados en algún momento de si se les comunicó a quienes están imputados dentro de su denuncia el caso? Porque el intendente decía hace muy poco tiempo atrás que todavía no habían sido notificados de la existencia de la denuncia. Nosotros la denuncia la presentamos el 29 de septiembre a la unidad judicial acá de La Falda y bueno, eso se deriva a Fiscalía y se supone que Fiscalía debe notificar Está en curso. A las partes, ¿no? No ha sido notificado y como hay en juego tal vez algunos nombres importantes, por ahí se entiende, ¿no? Capaz que habría que meterle presión a ese tema. Sí, nosotros porque estamos preocupados realmente los vecinos, porque ante la falta de, por ejemplo, de el poder de policía que tiene el municipio, por eso están involucrados ellos, de controlar, digamos, este tema de las deforestaciones, de hacer canteras de tierra o canteras de áridos en cualquier lugar. Eso está hecho en una pendiente que tiene mucho más del 5%, digamos, y que sabemos cuáles son los problemas que ocasiona esta erosión. Se hicieron muchas denuncias también a la Secretaría de Ambiente. El municipio se atribuye que esa tierra que sacan de ese lugar, esa cantera de tierra la llevan para rellenar calles del pueblo. Bueno, aduciendo como esto para el resto de los vecinos es un despropósito porque hay lugares donde sacar tierra. Y además esa zona estaba reservada, según unos títulos anteriores de venta del Alto de San Pedro, están dentro de lo que es lo que estaba incluida la Gruta de Lourdes, el Colegio Ceder, después bueno, el dique San Juan. O sea, todo eso también nosotros hemos hecho un comunicado ahora, que es lo que habíamos pedido que se incorporen como bienes patrimoniales declarados de interés municipal, digamos, como para que no se erosionen o no se tomen otros sí, destinos privados. Destinos de esos lugares, ¿no? Se nos ha ido el tiempo, pero Marta, bueno, Nicolás. Les agradezco. Sí, le agradecemos la visita y nos vamos a mantener seguramente en contacto por este tema. Nosotros con eso llegamos al final. Nos encontramos la semana venidera. Hasta entonces.